Oye País, buenas noches, soy Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche, aquí por Color Visión y una red de canales, plataformas de la televisión nacional e internacional. Qué bueno. Esta es la semana del tema de la Revolución de Abril, de la intervención militar de los Estados Unidos, 59 años de aquel episodio que marcó dos hechos importantes: la revuelta contra el gobierno de facto que surgió después del derrocamiento del primer gobierno constitucional post-dictadura, que fue el de Juan Bosch, y ahí se eliminó ese gobierno de facto. Y a partir del año siguiente, en el 1966, y como producto de ese mismo evento de la revuelta civil y la intervención militar, fueron las elecciones que dio paso y abrió definitivamente el proceso democrático y de alternabilidad en el poder y de elección presidencial cada 4 años, como está dispuesto en la Constitución de la República. En el 1966 arrancó ese episodio. Y cada 4 años, con virtudes y defectos, tenemos elecciones en la República Dominicana y hemos seguido el proceso democrático, lo que indica que la revuelta de 1965, Revolución de Abril, Guerra Patria, muchos nombres tiene ese episodio, marcaron el antes y el después. Se salió del gobierno de facto, se dio paso a los procesos democráticos que, vuelvo y digo, con virtudes y defectos, hemos seguido a lo largo de estos 50 y tantos años, cada 4 años eligiendo a nuestras autoridades con virtudes y defectos, con quejas, con imperfecciones, pero dentro del marco de la institucionalidad y la democracia posible en República Dominicana. Es un episodio que vamos a analizar con detalles, con una persona que para mí tiene el valor de ser uno de los mejores y más acuciosos documentalistas de los episodios que han ocurrido en República Dominicana post-dictadura, incluso poniendo la dictadura como marco de referencia, y a lo largo de todos estos años para contarnos la historia con vivencias, con imágenes, con resultados de investigación profunda y con muy poco, diría yo, para no decir ninguno, porque todos lo tenemos siempre, apasionamiento de un lado y otro. Un documentalista de la historia, René Fortunato. Con él converso después de la pausa. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. René Fortunato, como les decía en el bloque anterior, en el bloque de presentación, es un estudioso de los episodios importantes de República Dominicana. Y no solamente un estudioso, sino un investigador exhaustivo, detallista, que busca las cosas que sabemos en sentido general, pero esos detallitos que le ponen realmente el sazón y la pimienta a las cosas. Y además de eso, lo presenta en gráficas, cosas que, episodios que nosotros no hemos visto nunca, y ahí los recreamos. Para mí, yo creo que René Fortunato ha sido uno de los íconos importantes de mantener la historia presente, la historia actual de República Dominicana, y hablo de la historia que partió de la postdictadura hasta nuestros días. Episodios importantes. Y el de la guerra civil, Revolución de Abril, Guerra Patria, la revuelta cívico-militar, como usted quiera llamarle. Ese episodio de 1965, René Fortunato lo ha estudiado y lo ha plasmado
en documentales, en videos que cuentan la historia y que tiene detalles que no conocemos. Quise conversar esta noche para ustedes con este hombre, René Fortunato, que ha estado aquí en Oye País en otras ocasiones, pero que en este momento importante de esta fecha de nuestra historia, queremos recrear con él aquellos episodios. Gracias por acompañarme, René. Qué bueno que estás conmigo de nuevo. Para mí es un placer. El respeto que yo te tengo como historiador, como persona, pero como historiador, como un hombre que busca la verdad, que busca esos detalles. Porque uno conoce la historia y yo digo, yo la viví porque yo tenía 15 años en la Revolución y viví en la zona colonial. Está bien, pero ¿y qué? Tengo que ver los hechos, compararlos, las fechas, esos episodios que no se conocen, que quedan de oída, pero que ahí están, como dice la historia. ¿Qué te ha llevado a ti, para comenzar ahí, ponerlo dentro del contexto rápido, a buscar estos detalles de la historia post-dictadura para los dominicanos? Tú en tus palabras dijiste que había una serie de acontecimientos que tú tenías noticias de ellos de oídas. Sí. Pues así mismo me pasó a mí. Yo tenía referencia de oídas. Sí. Sobre todo... Casi leyendas. Exacto, sí. Y tenía familiares que se vanagloriaban de que habían participado en tal combate y que había... Después me di cuenta que no. Hay como 500 comandantes. Si había más comandantes que tropas. Exacto. Entonces yo crecí, al igual que tú, oyendo historia de oídas. Sí. Y entonces un día yo dije, pero ven acá, yo tengo que ponerme a reconstruir esa historia visualmente para mi consumo. Primero yo la había concebido, para mi consumo y mi generación. Vamos a ver si fue verdad esto. Entonces yo me puse a investigar. Y entonces me puse a investigar y a coleccionar fotografías y pedacitos de películas. Estoy hablando del 87, 86, cuando yo hice La Trinchera de Oro, salió en el 88. Pero yo venía un tiempo recopilando. Claro, con esa inquietud y con esas noticias de oída que yo desde niño venía escuchando. ¿Ves? De la batalla del puente, de la fortaleza Osama, de que me enfrenté con los tanques, que yo me metí en un tanque, en fin, todo eso. Y muchas leyendas, como digo. Claro, muchas leyendas. Entonces, mientras me fui involucrando en el manejo de la documentación, sobre todo la documentación visual, porque en el caso mío, lo que me apasiona son la imagen. O sea, yo empecé en la universidad estudiando realización cinematográfica. No en la carrera, porque esa carrera no existía cuando yo empecé, sino habían grupos de cine. Como habrían grupos literarios, habrían también grupos de cine. Y ahí entonces yo empecé. Entonces, desde el principio, yo dije, ven acá, a mí yo soy un apasionado de mi país. Entonces, ¿qué acontecimiento fortalece la dominicanidad y el amor patrio? La Guerra de Abril. O sea, ahí se fusionaron esas dos. Pues mi interés en aportar algo a mi país y mi interés en yo conocer qué fue lo que realmente pasó y cómo sucedieron. ¿Ves? Y eso es algo antes y un después. Exactamente. En el proceso de postdictadura. Claro, entonces ahí es que voy involucrándome en la documentación. Entonces, partí de un principio que me ha seguido casi toda mi obra, que es, bueno, tú lo debes conocerlo también porque tú eres un periodista de larga data, que es más importante lo que no se ve que lo que se ve. Claro. Entonces, claro, yo traté en este documental, tratar de mostrar lo que no se veía, lo que no se decía. ¿Ves? Como he seguido todo mi trabajo. Es más importante lo que no se ve que lo que se ve. Como no es más importante lo que no se dice que lo que se dice. Claro. Entonces, esas dos normas. Fíjate, eso, como te digo, yo lo empecé con una curiosidad de adolescente, una curiosidad para... Pero cuando yo lo pasé en los cines y vi el respaldo que te digo eso y la gente pidiéndome más, yo digo, wow. Entonces hay mucha gente que está a tono conmigo. Esto es lo que la gente quiere, ver la imagen de su historia en pantalla grande, es reconocer sus héroes, sus verdaderos héroes, reconocer a las personas que sacrificaron su vida en pro de un ideal. Rememorar locaciones. Pues mira, eso es en la calle del Conde, eso es en tal sitio. Exacto, ese es el malecón, mira. Sí, lo que era y lo que fue. Sí. Porque, por ejemplo, una cosa que más me impresionaba a mí es la esquina que forman la calle José Reyes y Jacinto de la Colla, donde está el pantalón ese grande. Exactamente, ahí frente a la Asociación de Detallistas. Sí. Durante mucho tiempo estaba el hueco del bombazo que había destruido la Segunda Guerra. Claro. Yo eso lo llegué a ver de niño. Claro. Porque
no hace poco, después que el barrio chino lo hicieron, hay un parque una aquí ahora. casona grande que había. Tú bajabas ahí, sí, tú veías el bombazo ahí arriba. sí. Esa era la referencia del ataque que hubo y que dejó ese hueco ahí. Y esa referencia yo la tenía. Cada vez que veía a Villa Francisca, veía decir, no, eso era cuando la guerra, porque arriba estaba el comando B12 en el Cabo de Araya. Entonces, esas referencias visuales, ahí reviste también una importancia a mi trabajo. Tú y yo, recomendando ese tío, pero esta generación de ahora no sabe que ahí donde están los barrios chinos, donde está ese parquetito, había un comando que ofreció resistencia el 15 y el 16, ¿me entiendes? En mi libro, mi libro que está ya en imprenta, listo imprenta, en mi libro yo narro, como yo nací en la zona colonial y es mi libro de mis memorias en cierto modo, trato de hacer esas ubicaciones. En la calle tal, donde había tal cosa, que tal cosa, que tal cosa, para tratar de ubicar a la gente en eso y después pasan por ahí, pero esto es tal cosa. Porque no lo saben estas generaciones. Y hay poca documentación así descriptiva, fácil, liviana. ¿Sabes que eso es uno de mis proyectos, lo que era y lo que es? Sí. Porque yo tengo cantidad de fotos de determinados lugares. Por ejemplo, el puente Lilis. El puente Lilis sufrió una serie de transformaciones y todavía hay restos ahí. Tú ahí caminas debajo del puente de la bicicleta y tú ves ahí... incluso un puente levadizo. Exacto. Se levantaba. Claro, Hoy yo recuerdo como ahora se levantaba. El puente Lilis. Ulises Herós. El Ulises Herós. Esa es una referencia de la ciudad de Santo Domingo que está ahí, o sea, que quedan restos, porque la estructura de hormigón que tenía está ahí. Y yo tengo fotos del mercado que se hacía ahí debajo de ese puente. Otro lugar interesante, que ahora está siendo remodelado, va a perder su esencia, es también la esquina esa de la Mercedes con la otra callecita que va, ahí está la estatua de Salomé Ureña. Ahí sale la Salomé Ureña, precisamente la calle Salomé Ureña, y tal vez se cae como un pantaloncito. Exacto. Y termina ahí, en la José Reyes termina. Esa esquina también es famosa porque esa esquina, primero ahí había peinado, creo que en el edificio de atrás, grande, era la oficina de peinado, y ahí, eso también, se puede ver el transcurrir de la historia con la transformación de esa esquina. Ahora con lo que están haciendo, la están demoliendo. Están tumbando muchísimas cosas históricas. Yo no entiendo por qué. Sí, ahí yo no quiero meterme ahí. ¿Qué episodios interesantes de esa revolución, de esa revuelta civil, de esa guerra patria, tú has encontrado que nos puede poner en contexto de otros episodios que ocurrieron? Porque a veces pasó esto, pero esto llevó a esto. A veces uno ve, pasó esta cosa, pero no sabe de dónde viene el tema y qué pasó. Pues mira, para darle un poco de actualidad a esta entrevista, debo decirte que el tema de la corrupción es uno de las causales de la Revolución de Abril. ¿Oh, sí? Sí. El tema de la corrupción, que poca gente trata de mí, lo estoy tratando por y te voy a entrar por qué. El tema de la corrupción, bueno, siempre hablamos que la Revolución de Abril fue para la Constitución del 63 y el retorno a Juan Bosch a la... Esa es la parte política. Sí, esa es la parte política. Pero, viendo lo que no se ve, una de las causas fundamentales fue la corrupción, y te explico por qué. Todo el mundo sabe, bueno, las cantinas militares. Exacto. Todo el mundo sabe acá, os digo, los estudiosos, que el gobierno del triunvirato fue uno de los gobiernos más corruptos que tenía este país. Bueno, ya tú señalaste lo de las cantinas militares. Cantinas militares, famosas. Claro, entonces la corrupción era una cosa tan asqueante que en una entrevista yo le hice a Monte Arache, él me dijo, creo que está por ahí, que cuando Camaño fue a plantearle lo de la conspiración para tumbar ese gobierno, él le dijo, si es para acabar con la corrupción en la Fuerza Armada, cuenta conmigo. O sea, la condición que le puso ese y otro oficial a Camaño era que era para acabar con la corrupción en la Fuerza Armada. Más que la situación política institucional. Exacto, porque eran militares de carrera. Sí. Entonces, fíjate que la corrupción había llegado en la Fuerza Armada, como tú señalas, la famosa cantina. Porque yo lo menciono en mi libro. Te mencioné la cantina inmediatamente porque yo menciono ese como uno de los problemas que había. Ese era uno de los aspectos de la corrupción generalizada que había en la Fuerza Armada. Entonces, muchos de los militares, o varios, lo confesó Montes Arache, le pusieron eso como condición. Si es para acabar con la corrupción en las Fuerzas Armadas, cuenta con nosotros. Ve, fíjate, que el tema de la corrupción que está también en nuestro tiempo es una de las causales de la Guerra de Abril, de la Revolución de Abril, sí. Que hay que señalar. No es la única, pero una causal importante. Claro, incluso. una de las causales importantes. La consigna era el retorno a la Constitución del 63 sin elecciones. Es la parte política. Claro, la parte política. Pero el conglomerado que hay, bueno, había otros sectores, por ejemplo, como los militares que seguían a Balaguer, que Balaguer estaba en el exilio. Sí. O sea, fue la unión de varias fuerzas y varios intereses que confluyeron allí.
el retorno de Juan Bosch, pero el retorno de Balaguer también, Sí. y la inicio y eliminación de la corrupción en las Fuerzas Armadas. Fíjate cómo eso confluyeron en ese levantamiento militar, que fue el 24 de abril, pero que ya el 28 se convierte en guerra patria con la intervención militar de los Estados Unidos. Si le cambia la fisonomía de cara a la nación, el conflicto interno seguía, pero ya tenía un objetivo nacional. O sea, eran dos objetivos, fueron dos objetivos. Por eso yo digo, y lo refiero así en una parte, hubo dos guerras en el 65. Una guerra que se inició y que se transformó rápidamente en otra guerra. Que estaban los mismos actores que confluían una y otra cosa, pero que se convirtió en una guerra más allá incluso de lo que era inicialmente. Ya el tema de la vuelta a la constitucionalidad era otra cosa. Exacto. Estaba ahí, pero era otra cosa. Y una cosa que hay que señalar también es que los protagonistas de la guerra eran jóvenes sin experiencia política. Venían de los 30 años del Trujillato. Sí. O sea, toda esa revoltera, había más una pasión por la libertad, pero no eran estrategas políticos. Y eran en cierta medida ingenuos. Te voy a explicar por qué. Porque es bueno que la gente sepa que cuando llegaron las tropas norteamericanas, no llegaron a invadir, llegaron a salvar vidas de a sacar a su gente. Sí, y solicitaron, y los constitucionalistas se lo permitieron, un corredor que fuera desde el aeropuerto de las Américas hasta la embajada norteamericana. Ellos jamás pensaban que ese corredor iba a ser la cerca de ellos. Eso no estaba. Sí, ellos tenían el mar de un lado y el corredor del otro. Entonces, ese corredor supuestamente no se hizo, porque si de entrada ellos saben que tienen que enfrentarse a los americanos, bueno, se atrincheran en el puente y no lo dejan pasar. Pero no. Ellos venían en función de paz y querían tener un corredor que le permitiera accesar desde el aeropuerto de las Américas hasta la embajada de los Estados Unidos, que estaba ahí en la San Nicolás de Penso, sí. Y abrieron ese corredor. Pero cuando pusieron ese corredor, empezó la operación limpieza en la zona norte. Y ahí se dieron la gente sin documenta, los constitucionalistas, que los norteamericanos no eran neutrales ni que vinieron a salvar vidas. Claro. Entonces, digamos que los pecaron de ingenuos, ¿entiendes? Sí, porque la guerra entonces no se convirtió del corredor hacia arriba, sino del corredor hacia abajo. Exactamente, sí. Donde estaban los reverdes. Exactamente. Sí. Entonces, ahí es que comienza entonces, que se dan cuenta, y sobre todo, es importante esto, que ese corredor, los constitucionalistas duraron mucho tiempo pensando en la neutralidad, hasta la muerte de Fernández Domínguez en el asalto al Palacio. En el asalto al Palacio junto con Iliesa Capozzi. Exactamente. Cuando se produce el asalto, que es a principios de mayo, creo que en mayo, sí, ellos han confiado que esas tropas ahí son neutrales. Y según los informes, son las mismas tropas que neutralizan el asalto al Palacio. Y ahí es donde muere Fernández Domínguez. O sea que es a partir de ahí donde ellos toman conciencia de que los Estados Unidos, la inversión americana, no es neutral ni viene a salvar vidas. ¿Me entiendes? Que hay que enfrentarlo a ella. ¿Me entiendes? Incluso el corredor, el palacio quedaba de este lado, después que se hizo el corredor, que fue sobre la Pastel, y terminó por la parte bordeando el palacio por atrás, lo que es hoy la Prolongación México. Exactamente. O sea, el palacio, en cierto modo, geográficamente, quedaba en la parte constitucionalista después de lo que fue el corredor. Por eso es que los americanos dicen, este es el símbolo del poder y no se lo vamos a entregar, entre otras cosas. Y entonces los constitucionalistas pensaban que era una acción fácil, digamos, el asalto. O sea, sí, hay unos cuantos lados y no va a haber nada, estos son neutrales y nosotros podemos. Fíjate que no fue un gran comando, sino un grupo de un equipito, por así decirlo. Sí, porque ellos eran muy confiados en ellos, pero no sabían que las tropas americanas no iban a permitir eso. Claro, porque es el símbolo del poder. Sí. El palacio, como quiera que sea, no es una vieja casona. Es el símbolo del poder. Entonces, ese es uno de los episodios más, digamos, tristes de la guerra. Sí. Y uno de los reveses también, porque fue un revés para los nacionalistas. Claro. Le mataron ahí a su ideólogo fundamental, que era Fernández Domínguez. Al 14 de junio mataron ahí a uno de sus principales figuras, que es Román Fernández. ¿Cómo se llama? Ay, Dios mío. El lugarteniente de Manolo. Ok. Tengo la punta de la lengua. Okay. Pero sí, no, fue un revés importante, porque incluso Fernández Domínguez era uno de los líderes del movimiento, sí, aunque no era la cabeza ya, porque Camaño había ocupado el lugar. Sí, pero era Juan Miguel Román. Juan Miguel Román fue uno de los líderes del 14 de junio que cayó también ahí. Juan Miguel, no me voy a acordar de ellos. Sí. Pues sí, uno de las figuras más respetadas del 14 de junio. Claro. Bueno, Ilio Capozzi también. Que era sí. Entonces,
ese fue un revés terrible. Ellos tuvieron otros reveses también, como el intento de asalto en San Francisco de Macorís. Sí, sí. También, o sea que la revolución, es duro decirlo, pero fracasó. Sí, sí, sí. Ellos, La intervención americana la hizo fracasar, sí. digamos. Los constitucionalistas posteriormente, aún incluso los líderes de izquierda, que eran los más radicales en cuanto al análisis del tema de la revolución, porque tenían unas posiciones muy, muy, muy duras, reconocen que la revolución fracasó, que no reconocen que hubo una lucha, que eso signó un antes y un después, que tiene muchos logros, pero que militarmente y políticamente en el momento no triunfó. Yo creo que eso está consignado en el discurso de renuncia de Camaño en la Fortaleza Osama. Claro, pues ahí está dicho. Él lo dice. No pudieron vencer, pero tampoco pudimos ser vencidos. Sí, no sí. pudimos vencer, pero tampoco pudimos ser vencidos. Entonces, y el dar un discurso de claudicación indica que se sentían derrotados. En guerra eso es lógico. Sí, entonces ahí él enumera los logros que tuvieron la revolución, y uno de los más importantes que yo recuerdo, y hay que reivindicarlo, es la conciencia democrática del pueblo dominicano. ¿Ves? Que difícilmente en el futuro, y ha sido así, un gobierno democrático vaya a ser derrocado por fuerzas militares, desconociendo la voluntad popular. Después de la guerra de abril no se ha producido un golpe de Estado en este país. Claro que no. Pues yo creo que es uno de los grandes méritos de la Aquí hubo unos intentos raros, lo del 74 de mantener a Balaguer en el poder, lo del 78 de no permitir el conteo de las elecciones, el del 94, la renuncia de los mandos militares, lo de Wessing y Wessing, que eso fue un aborto de la naturaleza. pero lo del 94 sí fue más serio, la renuncia del alto mando militar. 74. 74. 74, el 94 fue la crisis la crisis política de Peña Gómez y Balaguer. No en el 74, la renuncia. Claro. Después de la muerte de Orlando, sí, la renuncia. Eso prácticamente equivaldría a una insubordinación del alto mando militar. Claro, eso se percibió como si fuese un golpe de Estado casi. Lógico. Pero ahí es donde Balaguer se erige, oye, como el gran estratega y el gran dominador de las Fuerzas Armadas. Sí. Eso se trapió el piso con los cuatro después. Sí. Renunciaron, fue a su casa tranquilo. Cuando llegó, eso por lo estoy leyendo recientemente, cuando llegó allá le dijo, fulano y fulano están prohibidos de entrar aquí. Se fue a San Isidro, fulano, los renunciantes. Y a Renato Balagón. Sí. Lo trajo de ahí, usted va a ser... exacto, y usted. O sea, a ninguno me lo dejan entrar. Y se fue a Fantino e inauguró una escuela. Exactamente. O sea, y de allá para acá vino a la casa de su hermana a visitar a doña Carmen Pachó, que estaba medio malita, como tú estás, hermana. Se quedó un rato ahí y se fue a su casa y volvió a Palacio a recortarse. Así mismo, o sea que... A recortarse el pelo. Ese es el dominio que tenía Balaguer de la Fuerza Armada. Sangre fría. No, pues todo es una cosa. Hay que tener o muy buen control o ser un hombre de sangre muy fría. Porque eso es un momento para tú decir, aquí perdí todo. Claro, todo el mundo pensaba, ay, se cayó Balaguer. Sí, cuando salió eso, en primera plana la renuncia del alto mando militar. Además, un alto mando que tenía mucho control en las Fuerzas Armadas. Y él se quedó igualito. Y el asunto es que meses después fueron a pedir cacao. Y uno puso en Interior y Policía, al otro de Canciller. Y al otro en Molino Dominicano, mandó a Chinino a Molino Dominicano. Lo puso en puestos de civiles, o sea, sin mando de tropas. ¿Ves? Y ahí estuvieron después. Óyeme, cuando Pérez llegó a Interior y Policía, lo primero que dijo de que Balaguer había que ser un santo, que había que venerarlo como un santo. Hoy Miro Jiménez terminó siendo uno de los principales promotores de las reelecciones de Balaguer. Sí, o sea que los renunciantes que se fueron tan airados, que se yo cuándo, que estaban de acuerdo con Balaguer, volvieron como mansas ovejas a su redil. Pero y el caso de Wessing y Wessing. Ese otro. El caso de Wessing y Wessing, que de ser enemigo del PRD, enfrentándolo en el 65, sale al exilio, ¿verdad? Y vuelve después como candidato vicepresidencial del Acuerdo de Santiago con el PRD a la cabeza. Sí. Pero antes de eso tiene que pasar por el episodio de el conspirador impenitente. No, en el 71, ¿no? Que es cuando lo mandan al exilio. Sí, el conspirador impenitente, claro. Ahí lo humilló delante de todos, entonces lo mandó. Pero es una cosa, oye, esta historia dominicana es terrible. Tú señalas el episodio de candidato.
Pero no olvidemos que después fue secretario de la Fuerza Armada. No, ministro de Interior. No, de la Fuerza Armada. No, con ministro Balaguer. de Interior primero, y de ministro de Interior lo manda a las Fuerzas Armadas, sí. Secretario de la Fuerza Armada. Y dijo, quítese, póngase el uniforme, vaya a la Fuerza Armada. Teniente general, General. claro. Óyeme, ese Balaguer es verdad que jugó con este país. Y, lo que quiso. y después de eso, entonces simplemente lo dejó sin funciones y nada más y nada menos que otra vez el PRD, Lo llevó. no, ¿cómo se llama? Hipólito Mejía, lo nombra asesor especial del presidente de la República. Ay, Habiendo historia- estado con Balaguer, Sí. habiendo sido uno de la gente de Balaguer y habiendo sido uno de los militares que luchó contra el Otra vez, PRD. sí. Oye, es una historia interesante. Muy interesante. Apasionante, muy pero ahí es que ahí que yo voy con la virtud del trabajo que tú haces. Si esos episodios no se rescatan y se ponen dentro del contexto general, uno se queda con la historia. Wessing era el jefe del CEFE y atacó a los constitucionalistas, y después vino Inver Barrera y se le puso por encima y no lo dejó. Era miembro de la Junta, pero no era el jefe de la cosa. Y se olvida todo lo demás de un Wessing, el conspirador impenitente, el ministro de las Fuerzas Armadas, el ministro de Interior, el hombre que hizo un partido político. O sea, se pierden los detalles. Y a veces esos trabajos de recopilación de esos detalles le dan a uno una conformación del todo de la realidad histórica del país. Definitivamente, porque es que la mente humana es muy, digamos, frágil. O sea, la memoria, nosotros, bueno, de hecho la vamos perdiendo con los años. Claro. Entonces, de ahí es que el rescate de la memoria histórica, conservarla en imágenes, sea tan importante vital para el fortalecimiento de la dominicanidad. Porque un pueblo sin historia, oye, es un pueblo sin futuro. Sí. Entonces, yo tomé conciencia de eso desde el principio. Porque yo digo, por ejemplo, después de la trinchera del honor, yo hice la serie del poder del jefe. Pero ¿por qué yo hice la serie del poder del jefe? Porque cuando terminé lo de Trujillo, de hecho, la guerra de abril, cuando yo la pasaba en los pueblos, yo hice un recorrido por todo el país, la gente me decía, ¿cuál es lo otro? ¿El que está trabajando? ¿Qué no viene? Sí. Y entonces ahí viene, ahí debo referirme otra vez hasta la expresión tuya de las noticias de oídas. Sí, sí, las leyendas. Las leyendas de oídas. Sí. Entonces, así como de la guerra, me di cuenta que en la dominicanidad, en el momento que y creo que ahora también, uno de los factores fundamentales que más presencia tiene es la era de Trujillo. Y es Trujillo como persona. Sí. Pero Trujillo sigue siendo un referente, nos guste o no, para bien o para mal. ¿Ves? Y ahí es que yo me abordo entonces lo de la dictadura de Trujillo. Cómo esa dictadura no solo así se insertó y es parte de la dominicanidad. Claro. Porque bueno, perdón que me meta en el tema, pero... No, pero eso es lo bueno. Sí, no, fíjate, la dictadura, yo crecí, y esta generación también, crecimos descalificándola con una serie de adjetivos. Y yo he dicho, y lo reitero, que 30 años de historia no se pueden descalificar. No, ni se puede borrar. Claro, con 2 o 3 calificativos. Ni se puede cementar, cortarlo y llevárselo por un lado. No puede ser. Entonces yo me abordé a ver por qué la dominicanidad, o sea, cuáles aportes a la dominicanidad hizo la dictadura de Trujillo. Y fueron muchos. Aún con sus pecados. Claro. Sí, precisamente. Porque a veces los pecados son lo que te refieren al porqué de las demás cosas. Exactamente. Entonces, fíjate, el levantamiento de abril tiene mucho que ver con la formación que tuvieron esos militares en la era de Trujillo. Venían todos de la era de Trujillo. Exacto, hijos de oficiales y todo. Sí. Porque ya al final de la era, Trujillo tenía una política de distanciamiento con los Estados Unidos. O los Estados Unidos ya lo querían saber yo, ¿me entiendes? Y ya había una línea. ¿Ves? Bueno, creo que hasta la música norteamericana la prohibieron. Pues, ya los militares que estaban eran más, digamos, tenían una conciencia nacionalista ya forjada dentro de la dictadura. Sucede que, cosas que no se han dicho, algún día tienen que publicarse,
durante la guerra, Ramfi Trujillo y creo que Radame también, pero Ramfi, le enviaron cartas a Camaño, poniéndose a su disposición. Ahí están, por ahí están, claro, en el archivo he visto algunas, de él felicitando a Camaño y diciendo que ellos están a disposición de lo que él necesite para enfrentar a esos malvados norteamericanos. Vaya usted a ver. Sí, vaya usted a ver. Ahí están. Entonces, de la familia Trujillo, digamos que se regocijó porque sus antiguos amigos de la Fuerza Armada estaban enfrentando a los Estados Unidos. Claro, eso no se toca porque eso no es trascendido. Puede tener trascendencia, pero no conviene por Pues es parte de la historia. Exacto, pero eso algún día tiene que la gente que ver, los documentos de los Trujillo a los constitucionalistas, ¿me entiendes? O sea, entonces, todos esos acontecimientos necesariamente tienen que ser redifundidos, tienen que ser conocidos para que esta generación se interese por su pasado, se interese por su historia, ¿ves? Porque el aquí y el ahora es lo que se está generalizando. Y tú mencionabas así por encima nada más, y me permito decir esto Sí. para irnos a una pausa necesaria. Tú mencionabas, todavía en el 65 estaban los remanentes militares intactos de la era de Trujillo. Sí. Y todavía más del 65, no fue hasta el 78, cuando el plumazo de Antonio Guzmán no fue que desmontó la maquinaria de Trujillo, pero dejó sentado que hasta aquí esa maquinaria tiene que cambiar. Porque la gente dice, no, don Antonio Guzmán desmilitarizó el trujillismo. No, él dio el ejemplo de hacia dónde iban y los cuarteles comenzaron a darse cuenta de que no era así ya. Y comenzaron a hacerse los cambios. Y ahí comenzó, oye, después del 65, llegar hasta el 78 para que se viera realmente cómo esa destrujillización de las Fuerzas Armadas debía ser una realidad. Eso fue a partir del 66. Hay un autor... Porque acuérdate que Balaguer agarró su guardia y se lo puso atrás. ¿Tú no te acuerdas que Balaguer andaba con 14 guardias atrás de él? En el Congreso cuando iba estaba todo eso lleno No, de guardias. y donde quiera que él se movía. Era una forma de demostrar que su poder residía en el poder militar también. Claro. Hay un autor que lo voy a mencionar que se llama Miguel Alfonseca. Claro. Miguel Alfonseca, de la generación de posguerra, escribió un cuento que se llama Los trajes blancos han vuelto. En el 66 se publicó. Justamente que describe eso que tú estás señalando, de cómo volvieron otra vez. Sí. Y es uno de los mejores cuentos de esa generación. Los trajes blancos han vuelto. ¿Ve? Describiendo cómo al retorno de Balaguer fueron retornando, incorporándose toda la jerarquía militar de la era de Trujillo. Con mucho poder. Claro. Con el poder, claro. Como el poder sí. realmente. Recuerdo uno que mencionaba mucho, porque yo vivía cerca de su casa, era el general Mélido Marte. Oh, Mélido Marte, que era un hombre de plena confianza de Joaquín Balaguer. Sí. Vamos a hacer una pausa, René, con tu permiso y el permiso de ustedes, y vamos a seguir recreando estos episodios de la historia dominicana a propósito de este aniversario, este nuevo aniversario de la guerra de 1965, Revolución de Abril, Guerra Patria, como usted quiera llamarle, aquella ocasión en que los militares se levantaron, terminaron con el gobierno de facto y su participación en la lucha en favor de la soberanía que se tornó después, dio paso a la democracia que hoy con virtudes y defectos vivimos. Permítame la pausa y a la vuelta sigo conversando con René Fortunato. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Con René Fortunato. Qué emoción, qué alegría, cuánto conocimiento y cuánta recreación de aquellos episodios que, como yo le digo a René, forman parte incluso de una leyenda, no de capitaleños, sino de dominicanos y aún de gente del exterior. ¿Qué pasó en ese 65? René,
Gracias por continuar conversando con nosotros. 1965, estalla la revolución. ¿Cómo logra René Fortunato recopilar materiales fílmicos, historias, realidades de la historia, de lo que pasó, y esos entretelones que en ese marco de que el gobierno constitucionalista, de que los grupos de izquierda tenían su poder, de que habían otras partes que un grupo de intelectuales que estaban allí, pero que era una situación variopinta ahí adentro, en esas 60 cuadras, diría yo. ¿Cómo tú logras recopilar y llevarlo todo a una unidad de criterios? Mira, primero hay que señalar, para hacer un poco de historia, en el 1968, 88, 88 yo salí de la trinchera del honor. Sí. Pero esta tecnología que tenemos ahora del video empezó a usarse aquí en el 79. Ok. O sea, hacía como 10 años antes. Okay. Ya había... Sí, ya había tecnología digital no, de video magnético. Sí, o sea. Entonces, la mayor cantidad de imágenes que existen del 79 para abajo son en celuloide, o sea, de 16 milímetros. De 16 milímetros. O sea, yo me acuerdo de la cámara que usaba Hugo Mateo. esa misma de 16 milímetros. Una camarita, Sí, que yo me había que darle acuerdo, yo me acuerdo como ahora. Todo el material fílmico de la guerra estaba en ese formato. Entonces, en 16 milímetros. Entonces, ubicar esas latas, porque se metían en latas, Sí, ¿ve? sí. Y transferirla a video para poderle editar, es un trabajo. Pero primero el trabajo de investigación. O sea, saber dónde estaban, ¿ves? Y que buscar. Y que buscar. Entonces, porque claro, había muchas cosas. Sí, ahora es muy más fácil con internet, tú buscas film, pero en esa época era físicamente. Y era con un proyector, un emocional para ver, ¿ves? Entonces, hubo un señor, que era vecino mío, Juan Augusto Castellano, que vivía en la carretera Mella, peleó en la guerra y tiene una colección de fotografías. Esa fue la primera imagen que yo vi de la guerra, ya siendo años 70, para principios de los 70. Adolescente todavía. Sí, un jovencito. Sí, cantidad de fotos. Esa es la primera foto que más me impresiona. Ahí estaba esa foto de la José Reyes con Villafrancisca, Sí, con Jacinto de la Concha. con Jacinto de la Concha. Ahí sí. fue yo vi la primera. Y a mí me fue una gran impresión cuando yo un día viajando vi dije, oh, pero mira la que vi en la foto, mira, todavía está ahí. Entonces, empecé yo a coleccionar fotografías y fílmicas. Me fue de mucha utilidad un documental que hicieron los franceses aquí de Georges Mattei, que se llamaba Fuera Yankee. Ese fue otro documental que yo tuve de referencia de lo que había pasado ahí. Entonces, digamos que desde el 77, no, del 74, del 74 yo venía reuniendo material fílmico. Yo llegué a trabajar en un lugar que tú conoces, que tú conociste, en productora fílmica dominicana con Eduardo Palmer y claro. Rosendo Sepúlveda. Sí. ¿Te acuerdas? Eduardo trabajaba para la F, Eduardo Palmer trabajaba para... Noticiero Nacional tenía él, sí. Y el Sepúlveda representante de F acá, Sí. en el Noticiero Panorama Dominicano. Y tenía un programa que se llamaba Planeta 3. Planeta 3, sí, es posterior. Sí, Planeta claro. 3. Entonces yo trabajé ahí, entonces ahí yo manejaba cantidad de fílmica. Entonces cada vez que veía fílmica yo la copiaba. Entonces, toda esa labor de reconocer... bueno, después... Años después, antes de yo ser la trinchera del honor, Fidel Desprader publicó un libro que se llamaba Imágenes de la Guerra de Abril. Creo que fue el primer libro que se publicó aquí con fotografías de la guerra. Era solo de fotos. Uh-huh. Esa fue otra referencia. De ahí, esas fotos, esas referencias, esas fílmicas. En el 87, hablé yo con Negro Santo, de Santo Domingo Invita. Santo Domingo Invita, claro. Sí. A Negro Santos le dije yo, mira Negro, yo quiero hacer un documental sobre la trinchera, pero yo no tengo dinero, yo quiero que, si tú me permites, utilizar la cámara los sábados y los domingos, y el editor para yo venir a editar. Digo, no, sí, no hay problema. El editor, Quique Isiano se llamaba, murió ya en Nueva York, y yo venía sábado y domingo con él a armar ese documental. Pero sin mucha pretensión de que iba a ser un éxito, no, yo quería hablar mi documental, la reconstrucción de la Guerra de Abril. ¿Ves? Y ahí en la Bolívar, esquina de Magno del Indio, donde estaba la librería Blasco, ¿recuerdas? Claro. Encima de la librería Blasco, ahí se nació la trinchera del honor. ¿Ves? Todos los fines de semana. Y entonces, ¿qué sucede? Que después de la trinchera, oye, van a ser más de 30 años lo que estamos hablando. Sí, claro, mucho más. Mucho más, de 88 al 2024 donde estamos. Sí. Después de eso,
yo me he encontrado con cantidades fílmicas y de materiales de la guerra de abril, ¿ve? Que no he tocado. Entonces, lo que yo he hecho ahora, incorporándome la tecnología, yo tengo un canal de YouTube, yo he hecho cortos documentales sobre la guerra de abril. Yo hice uno, que quizás tú lo puedas, te lo mandé por WhatsApp, el de con imágenes a colores de la guerra de abril. ¿Ve? E hice otro que se llama Una primavera para el mundo, la revolución constitucionalista de 1965. Sí. Ese está en mi canal de YouTube. De YouTube. Y ese dura como 20 minutos y hay imágenes novedosas que yo conseguí recientemente. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Que lo que no pude, lo que conseguí posteriormente, que no puedo ponerme a hacer una nueva versión de la trinchera, sino que ahora, gracias a YouTube y a la tecnología, Sí, se pueden difundir y más. Exacto, Sí. o sea, yo lo difundo con nuevos datos y la gente lo puede ver ahora en sus celulares, porque es la moda de ahora, tú la vas a ver en celulares. Sí. Y entonces, una cosa terrible. sí, entonces sigo con mi pasión por la historia, con imágenes en movimiento, y esa pasión la estoy canalizando ahora a través de mi canal de YouTube. Perfecto. Que si tú me permites, puedo invitar a tus televidentes a que se suscriban a mi canal. Claro que sí, claro que se sí. suscriban Claro a mi canal de YouTube, que es Videocine Palau, y ahí están todos mis documentales gratuitamente, y subo cada cierto tiempo reportajes de carácter histórico. Todo es material de interés para la dominicanidad en Videocine Palau. ¿No? Y para ilustrar y mantener la historia, porque eso es lo que mantiene la historia, lo que estamos hablando. Esos episodios que se quedaron perdidos, poderlos reconstruir y darle una coherencia, darle un sentido de realidad. Esto pasó por esto. Porque ¿cómo llegamos nosotros aquí al 2024? ¿Cómo llegamos? O sea, ¿de dónde venimos? ¿Qué pasó en la historia política? ¿Por qué estamos en unas elecciones? O sea, hay que conocer esa historia. Claro, mira. Porque eso no viene fortuito. Definitivamente. Hay un trabajo mío ahí que se llama Abril 40 años. De cuando cumplimos el 40 aniversario, yo hice un corto con testimonio de personas que en ese momento estaban vivas, que participaron en la guerra. Y está ahí en mi canal de YouTube. Se llama Abril 40 aniversario. Y ahí va a ver a La Chapel Díaz, ahí va a ver a Claudio Camaño, ahí va a ver a Miguel Ángel Muñizaria, ahí va a ver a el comando de Puerto Plata, que yo fui a Puerto Plata, estaban casi la mayoría vivos en ese momento. Es sumamente interesante y eso está ahí en verdaderos comandantes, porque sí, verdaderos como comandantes, decíamos ahorita, sí. hay tantos comandantes ahora que yo... Enganchado. ¿Tú sabes lo que me pasó un día a mí? Yo estaba en Última Hora, como director de Última Hora, lo recuerdo como ahora, y fueron unos comandantes constitucionalistas que estaban en su afán de que fueran reconocidos y que se les diera una pensión y esto, y yo con mucho gusto los recibo. Y digo, caramba, la historia de la revolución a mí me apasiona. Tenía 15 años, vivía en la zona colonial, salimos huyendo de la familia y después íbamos frecuentemente a ver la casa. Y yo recuerdo porque conocía a todo el mundo ahí. Me dijo él, sí, porque ¿y usted de dónde fue comandante? Bastante joven, incluso un hombre de 50 y tantos, 60 años como mucho. Dice, ¿de dónde fue usted comandante? Dice, no, yo fui del comando de San Antón. Y yo vivía ahí en el Naranjito o en tal sitio. Digo, caramba, pues yo no lo recuerdo a usted. Sí, y yo vivía ahí en la esquina del Naranjito con Vicente Celestino Duarte. Y me mira y me dice, sí. Digo, sí, no lo recuerdo, pero qué bueno verlo. Y entonces le digo, sí, hombre, me acuerdo de Mandé y la mamá de Fiquito y de Pepe y de Guigüí. Me decía, bueno, yo no los conocía a ellos tampoco. Y yo pensé para dentro de mí, ¿y qué comandante es este? ¿Y qué hombre vivió aquí? Cuando no conocía a las personas emblemáticas del barrio, incluso de los revolucionarios del barrio. Entonces, si uno se queda con esas historias, porque hay mucha, yo no creo que sea por hacer daño, sino por ser unos héroes que realmente sí, a lo mejor tuvieron sus participaciones, pero quieren tener más de la culpa. Claro. Mira, ahora que tú mencionaste esa dirección y mencionaste una serie de nombres, sucede que me son familiares y yo no vivía ahí. Ajá. Si te voy a mencionar uno que mencionaste, lo más ¿A cuál es? Guigüí. A Guigüí, claro, el hijo de Fello, el friero de la esquina, que vendía carbón en la esquinita frente al mercadito de San Antonio. Debo decir que a Guigüí le acabo de hacer una entrevista que va a salir mexicana. Sí. Guigüí tiene 70, casi 80 años. No, es mayor que yo. Sí. Yo tengo 74 y él es mayor que yo. Los 80. Sí. ¿Y dónde está Guigüí? Guigüí vive en Estados Unidos. Ah, sí. Sí. Entonces, yo le hice una entrevista, bueno, déjame explicarte, volviendo con Camaño. La gente sabe que yo hice un documental, Camaño, militar a guerrillero. Entonces, yo hice entrevista a la mayoría de los que tuvieron que comer en Cuba. Okay. Y a los que estuvieron entrenándose en Cuba. Entre eso estaba Guigüí.
Entonces, Wiwin estuvo en Cuba entrenándose, pero no se No fue del unió grupo. al de Camaño. Sí. Él era del grupo de Andrés Ramos Peguero. Andrés Ramos Peguero, Bueno, claro. Entonces, Andrés Ramos Peguero, de los fundadores del MPD, Sí, que fue un hombre de los Palmeros, incluso Exacto. junto a Mauri, ese grupo. Sí. Entonces, no, él era del MPD. Sí, pero él Era interactuaba amigo, con ese sí. grupo, claro. Eso explica Wiwi en la entrevista, que en esos años los diferentes partidos todos eran de izquierda, ¿verdad? El 14 de junio, el MPD, todos hacían actividades antitrujillistas de protesta. Sí. Entonces, él menciona, una serie de gente que tú mencionaste, él lo menciona, por ejemplo, La Chuta. La que, Chuta. sí, que era de ahí, él era de San Pedro, pues se mudó ahí. Pues déjame decirte, por si tú no lo sabías, y lo voy a decir aquí, quizás por primera vez lo digo Sí. públicamente. La hija de la Chuta, con Magali Sufrón, es mi ahijada. Yo le Sí. bauticé a Silvia, la hija de Sí. Magali Sufrón y de la Chuta, yo soy Sí, el su padrino. padrino. Porque Magali Sufrón vivía a una casa al lado de la mía, ahí en San Antón, y la Chuta iba frecuentemente cuando tenía amores con ella, iba ahí y nos conocíamos desde Sí, San muchachos. Antón. Ah, figúrate. Pues entonces tú conociste también, bueno, él menciona ahí también a Virgilio Perdomo, que Claro, vivía en la vi- Mercedes. vivía ahí mismo, Sí, claro, no, en San Miguel, en el lado de San Miguel. En la San Miguel. Sí. El que vivía en la Mercedes era Otto Morales. Otto Que vivía en la Morales Mercedes al lado de la iglesia Altagracia. y el pequeño, Amaury Germán, Ah, sí. vivía en la calle Luperón, Allá entre la Duarte y la Hostos, con doña Exactamente. Manuela, que era hermana de Héctor Aristi, doña Manuela Aristi, que era su mamá. Sí. Mira, la Esta- fotografía que ellos tenían en la sala, de ellos dos sentados en un sillón y a Mauri abrazándolo, esa fotografía se la tomé yo, le hice un póster y se lo regalé a doña Manuela. Ah, sí, yo conozco la fotografía. Bueno, esa fotografía es mía. Wow. Sí, sí. Pues mira, yo le estoy En trabajando blanco y ahora. negro en esa época. Sí, cuando la termine te voy a mandar la entrevista que le hice a Wiwi. Ah, Con todas las fotos de la época y de ellos, y él ahí hablando de todo eso, Sí. de San Antón, que él era santonero, entonces habló ahí también de Virgilio Perdomo, Sí. que era de Santiago y había venido para ahí, de Homero Hernández, Homero que Hernández. también vivió ahí, era de las romanas. pero que- Barahona vivía en ese pedazo sí, o sea ahí. que ese brevito de Sí, San Antonio y San Miguel era un circuito caliente. Claro, muy caliente. Por eso te Pero digo qué que raro que tú no tuviste la calentura. No. Digo en mi libro y confieso una vez más que yo no sé cómo el gusanillo de la política a mí no me picó. Yo sé por qué. Porque yo me crié con dos tías que no se casaron nunca y una abuela. Porque mi papá y mi mamá vivían al lado de mi abuela paterna. Entonces, cuando ellos se mudaron de ahí, se fueron ya en los 60 y pico, ya casi cerca de los 70. Yo me quedé siempre y yo viví debajo de las faldas de mi abuela. Ellos eran adventistas. Eso es un cuartel Ok. militar rígido. Y ahí Sí, sí. quizás esa parte religiosa y de mucho respeto, una época de mucho Oh, claro, respeto sí, sí. y de una educación muy férrea. Yo nunca me incliné por la parte política. Mira que salí de la universidad, y yo lo digo en mi libro, yo no sé cómo yo pasé por la universidad Sí, en la porque- época de la lucha del medio millón, a final de los 60, Ya principios de los veo. 70, y yo no formé parte de ningún grupo de esos, de tantos grupos que habían, y era la época de la efervescencia Claro. de la revolución cubana y de todo esto. Pero a todo eso tú lo veías, o sea, compartía con ellos. Oh, no, eran mis amigos y mis compañeros y que todo, estaban ahí. pero no me enrolé nunca. ¿Tú te acuerdas también de Plinio Matos Oh, Moquete? claro que vivía ahí también, sí, claro que ¿no? sí, claro que sí, claro que sí. Él cuenta ahí, Plinio vivía ahí, aunque Sí. era mayor que ustedes, dice él. Mucho porque- mayor que nosotros. Porque Sí, había llegado del Plinio sur. debe tener como 10 o 12 años mayor que nosotros. Sí, ahora debe tener cerca de los 90, entonces, porque él está vivo. Sí, Sí. pues sí, debe tener 80 y pico largos, sí, mucho mayor que Sí, nosotros. y según me dice, vive ahí también. Yo no sé, Sí, tiene yo no sé dónde vivía, pero sí, claro. Sí. Plinio se convirtió en una leyenda. Claro, el más buscado de los El 12 más años. buscado, Sí, claro. bueno, Incluso decían que cuando el caso de los Palmeros, ahí en la sí, autopista, que él estaba ahí. Sí, creía Y que era decían aeropuerto. las Fuerzas Armadas que él se habría fugado por los farallones y había salido al mar. Lo que eso fue un episodio que nunca pasó. Pero eso le dio más carácter de leyenda a él. O sea, claro que sí. Claro era que sí. como el inapresable. Claro, Pues, claro. sí. Pues son de esas, por eso decía la importancia de buscar esos acontecimientos y ponerlo dentro de un Claro. contexto de realidad y llegar y conformar realmente los episodios lo más cerca posible de la realidad, porque a veces se van algunas cosas, pero no dejarlos sueltos en el aire. Y yo creo que esa es una de las virtudes que yo reconozco en ti y que yo creo que tú tienes y que estás haciendo un trabajo importante para la historia. No lo hago por un halago, sino porque No. lo creo de verdad y porque creo
que eso debe ser un ejemplo de lo que debemos hacer. De lo que debemos hacer mucha gente que vivió esos episodios, que tenemos facilidad a veces de escribir, a veces de hacer cine como tú haces. O sea, recopilar esas cosas, Claro. dedicarnos y dedicar un tiempo de nuestras vidas, aún no tengamos eso como ya la profesión de ganar, de trabajo Sí. profesional de siempre, pero sí poner eso dentro del contexto. Esa entrevista de Wiwi debe ser una entrevista sumamente fabulosa, me Sí. supongo. Debo decirte que esa es una lista de entrevistados que Sí. estoy diciendo, porque la de Wigui te la estoy recordando porque estoy manejando recientemente, esto ya estoy trabajando Sí. con él y con la entrevista. Y es un tipo interesante porque él es justamente esa época de la guerra y la posguerra. Claro, Ahí en San Antonio. claro, Escribe claro, toda esa atmósfera ahí. Tú Pero, sabes que Wiwi, el papá de Wiwi era Don Fello. Don Fello era friero y vendía carbón en una Fíjate. esquinita que tenía frente a frente al mercado de San Antón. En un wow, callejoncito tipo que ahí. salía del Naranjito a la plazoleta del mercado. Detrás de la ruina de San Francisco. Detrás exactamente de la ruina, pero ahí pegado, más pegado del mercado, Cerca, detrás del desaparecido Liceo Argentina. La Escuela Argentina. mucho más detrás, sí, más Pero- hacia la Avenida Mella, sí, claro, De la Argentina. claro, Sí. claro, claro. Que- Digo, yo conocía muy bien a donde Fello íbamos nosotros todos los días a Ajá. comprar nuestro Maví. Él vendía Maví, era friero y vendía Maví. Wow. Un hombre trabajador, pero de esa gente dedicado al trabajo, Sí, don sí. Fello, claro, un hombre respetado. Yo estoy, Porque era carbonero y Claro. friero no era menos que respetado. sí, no, porque en esa época la gente, se respetaba la gente de trabajo. Claro, Sí, claro. y ahí es que volvió a Trujillo. Porque el eslogan de Trujillo, mis mejores amigos son los hombres de trabajo. La gente quedó con eso. Con virtudes y defectos. Sí, mis mejores amigos son los hombres de trabajo. Y mira cómo la gente dice eventualmente, aquí lo que hace falta es un Trujillo pensando en la dureza y la rigidez Claro. del respeto que debe haber, aunque sea bajo las bayonetas. No queremos que Claro. sea así. Y no, Claro. y no lo alabamos por esa razón, pero obedece a una realidad que subyace en el sentimiento de la gente, en Claro. busca de ese respeto. Claro, porque la gran deficiencia del sistema democrático ha sido el no asimilar las cosas positivas, digamos, de la dictadura e imponerla como esa, como el respeto. ¿Ves? Como mucha gente dice, se ha confundido la libertad con el libertinaje. Claro. ¿Ves? Entonces, no hay nada que se valore más como el respeto y la dignidad de las personas. Los más viejos como nosotros recordamos a veces, y la gente nos dice, pues tú recuerdas mucho a Trujillo. Decía, yo comentaba con un grupo de amigos en estos días, precisamente, que decía, antes yo vivía en San Antón y todos los días cuando mi mamá se levantaba a las 5:30, 6 de la mañana y abría la puerta, en la puerta encontraba 2 potes de leche o un bidoncito con leche y una funda de pan. Y nadie se atrevía a tocar eso. Y la gente decía, yo puedo dormir con las puertas abiertas. No es tan así. Pero la gente le tenía miedo a robar porque decían que el que robaba 2 veces y lo agarraba la policía terminaba en el aguacatico de la fortaleza Osama ahorcado. ¿Ya te imaginas? ¿No? Entonces, Sí, entonces con Sí, terror sí, y lo que sea, sí. pero se piensa en ese marco de respeto por los mayores, por lo ajeno, por la decencia. Claro. Sí, ese había sido un logro enorme de los herederos, de los que heredaron el poder, si hubiesen continuado esa línea de respeto, ¿ves? Porque el respeto con Trujillo era a base, digamos, de la fuerza, del poder. Sí, del Entonces, abuso, del poder, sí. de lo que tú quieras. Claro, pero entonces el respeto en la democracia se supone que debió venir a través de la educación, Sí. ¿ves? Pero sucede que la inversión en la educación es recientemente que se le está prestando atención. Pero después de la muerte de Trujillo, aquí no se prestaba eso de atención en la televisión. El irrespeto es por los derechos. Yo tengo derecho y me da la gana y hago lo que me da la gana. Exactamente. Terminarán diciendo, René, que tú y yo estamos hablando y loando a Trujillo. Pero ¿Estamos hablando? No estamos hablando de no, Trujillo. pues cuando viene a ver nos dicen eso. Porque No, hay esa. Ah, bueno, sí, estamos sujetos a eso. Sí. Pero una cosa, yo he dicho y lo reitero, que 30 años de historia dominicana no se pueden disparar con 5 o 6 adjetivos y no se puede descalificar. Es que esa no es la historia. Que yo en el estudio de la dictadura de Trujillo aprendí en la universidad que todas las cosas negativas tienen elementos positivos y que todas las cosas positivas tienen elementos negativos. Y en la era de Es Trujillo, una máxima de la vida. claro, entonces en la era de Trujillo
yo he aprendido mucho. Sobre todo, ¿sabes de qué? Sobre todo de la disciplina y el respeto. Un detalle que voy a dar, hay un historiador, bueno, lo puedo mencionar, Roberto Casá, que publicó un librazo así que se llama director del Archivo General de la Nación. Capitalismo y Dictadura. Sí, Así. correcto. En ese libro él dice que la eficiencia del Estado trujillista no ha sido superada por el Estado democrático. Y mira Sí. que es un hombre signado Claro. de izquierda que no puede ser trujillista. Sí, no exactamente. Y lo dice. Y yo puedo confirmar eso con una anécdota. Por ejemplo, el Trujillo solía caminar por las tardes en el malecón. Sí. Bajaba la sí. Máximo Gómez Y entraba. caminaba por las tardes, llevaba un grupo de gente que venía atrás de él, ayudantes y cosas de eso. Y me cuenta una persona que de los que estamos ahí, porque yo entrevisté a mucha gente en la pared de Trujillo, que una tarde un estudiante le dice, mire jefe, tenemos un problema en San Juan de la Maguana con el gobernador y el jefe militar de allí. No se llevan, hay un alito, los otros ya tuvieron a enfrentarse a tiro y hay una situación anómala allá. Y Trujillo le dijo, eran como las 6 de la tarde, dice, en verano como las 6. Ahí. Y Trujillo le dijo a ese oficial que estaba ahí, mire, váyase ahora mismo a San Juan de la Maguana y mañana a las 8 yo quiero un informe de eso resuelto. ¿De acuerdo? A su orden, señor. El tipo que iba para San Juan de la Mañana, a las 8 de la mañana estaba ahí el otro día. San Juan de la Maguana de aquella época, Sí, no, sí. no existían la autopista que se dan ahora, ¿entiendes? 5 horas de viaje mínimo. Sí, exactamente. A las 8 de la mañana del otro día está el tipo ahí mira, que resuelto el problema, hermano. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando tú me dices que la eficiencia, con la forma en la que sea, eso era de rigor. El prestigio de la dominicanidad era más fuerte antes en la era de Trujillo que ahora. Nadie, óyeme, presentar un pasaporte de los dominicanos en el exterior Claro. era otra cosa. Preséntalo ahora es una... Pues, entonces, eso no es Alejandro Trujillo. No, Tenemos que aspirar a que cuando nosotros presentemos nuestro carnet y nuestro pasaporte fuera, se mire con respeto, ¿me entiendes? Y no como unos... Uno cualquiera. Si uno cualquiera o con facha de delincuente, porque es una vaina. De lo peor. De lo peor, sí. Nosotros somos como lo peor. Gracias, René. Qué bueno este conversatorio. Me siento sumamente regocijado y me siento sumamente satisfecho y espero que ustedes también de este conversatorio de amigos recreando tiempos pasados, no tan pasados, sino que están ahí en la mente de uno y en la mente de ustedes también. Qué bueno y gracias por los aportes que estás haciendo en este sentido para la historia dominicana. Bueno, para mí también es un placer hablar contigo porque para que no nos digan que estamos en bombo mutuo, yo tengo que decir que estar contigo, estar con una columna del periodismo dominicano, o sea, de larga data. Yo te recurro a ti en última hora. Poca gente sabe que yo llegué a escribir la crítica de cine de última hora, un tiempo. Claro que sí. Y Rudy es, digamos, un maestro de varias generaciones de periodistas, porque mucha de la gente que salieron de ahí ahora están ahí. Están de tiempo destacados. Y no sé si te lo han reconocido, creo que sí que se reunieron un día En estos días. estos días sí vi una foto por ahí, lo estaban reconociendo. O sea que para mí es un gusto hablar con una gente como tú, que es un profesional de larga data y con tantas historias. O sea, después que nos vayamos de aquí, está pendiente que nos juntemos un día en la zona colonial a seguir hablando. En el sitio de siempre. En el sitio de siempre, sí, para seguir hablando de esa historia de San Antón y San Miguel, Santa Bárbara, San Antón, San Lázaro, esa zona ahí abajo, de ahí. la parte arriba de la zona colonial. Gracias por acompañarnos en este conversatorio. Espero que haya sido de su satisfacción. Para mí lo ha sido enormemente, más de lo que yo esperaba y más de lo que eran mis expectativas. Gracias de nuevo. Soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche. Nos vemos en la próxima.